Hola y bienvenido en el canal más grande que hay sobre la Mercedes W124, y en la video de hoy te voy a enseñar cómo cambiamos la consola central. Pour sacar la consola central vamos a necesitar quitar toda la parte frontal, también esta parte de madera y claro, la moqueta que está aquí, ¿eh? Entonces empezamos por abajo y quitando todo hasta arriba, ¿vale? Primero, la moqueta que se encuentra aquí, normalmente, se puede normalmente con los dedos lo estira y sale. Si no sale, no pasa nada. Coge un pequeño destornillador como esto y hace palanca y ya sale, ¿ves? Ahora tenemos acceso a un tornillo que está aquí, lo vamos a quitar. Luego quitamos este plástico por la palanca de cambio. Si tienes un coche automático, normalmente tienes un marco todo alrededor. Utiliza un destornillador plano y hace palanca y normalmente sale y ya está. Cuando está hecho, quitamos este trozo de madera. La madera está fuera, perfecto. Ahora sacamos esta pieza. Por esto, por aquí, lo estiramos un poquito y sale, ¿ves? Ahora está libre. Lo dejamos así, porque luego lo pasaremos al dentro por sacarlo, ¿vale? Quitamos ahora el cenicero, muy sencillo, o lo aprietas y sale automáticamente. En mi modelo lo abres a mano. Ahora puede ser que en su modelo hay algo que se aprieta aquí, y sale automáticamente. El mío lo estiro así tal cual, ¿vale? Cuando está hecho, mira bien al fondo, hay dos tornillos, lo sacamos y cuando sacamos el cenicero, entonces desacoplamos la parte eléctrica. En esta parte podemos quitar la radio o este panel, lo que ves. Voy a quitar el panel primero. Muy sencillo, se quita estos dos botones, lo estiramos. Detrás hay dos roscas. Los míos nunca lo aprieto mucho porque es sobre plástico y no quiero que se rompe. Acaso que el suyo es muy apretado, puedes utilizar alicates como esto y lo afloja un poquito y sale de inmediato, ¿vale? Y después se estira por abajo y sale de inmediato. Quita también las bombillas para no romperla, ¿vale? En algunos modelos, no todos, pero en algunos modelos, debajo aquí hay dos tornillos, ¿vale? Tendrá que quitarlo. Si su modelo no lo tiene, pues no pasa nada, te olvidas de esta etapa. Por su radio puede ser distinto, depende de lo que tienes, pero normalmente se quita el marco que está alrededor y luego se quita la radio, ¿vale? En algunos se falta algún extractor para sacarlo. Acaso que no lo tienes, ahora puedes pasar la mano por debajo, ¿vale? Y empujarlo por atrás y sacarlo. Quitamos ahora esta parte de plástico. Normalmente tienes que tener tornillos que lo aguantan. Veo que aquí no hay, pero no pasa nada. Yo simplemente lo voy a estirar, ¿vale? Si lo tienes, lo quita. Y detrás desacoplamos el enchufe. Ya está. Ahora a la parte trasera de la consola, donde el agujero, aquí normalmente hay un tornillo, ¿vale? Sácalo y normalmente será casi ya hecho. Si has seguido todos estos pasos, normalmente la consola ya se mueve, ¿vale? ¿Qué nos queda quitar? Pues aquí detrás, de ambos lados, hay dos tornillos, dos roscas de 10, número 10, ¿vale?
Entonces, aquí es donde he visto diferente tipo de cosas, ¿vale? En este modelo es distinto del otro que tengo. Este es fijo y este se mueve. En el otro modelo que tengo, este se empuja por dentro y entonces tiene acceso. Y este se desacopla de ambos lados, ¿vale? Aquí es distinto también. Entonces hay que ver el modelo que tienes, ¿vale? Yo lo que voy a hacer, este lo voy a sacar, ¿vale? Para tener acceso y quitar las dos de 10 y normalmente ya se puede sacar. ¿Recuerdas lo que te he dicho, que esta parte es distinta de un coche antiguo a más moderno? Pues mira, esta es la parte de un coche más moderno, ¿vale? Entonces parece iguales, pero no. Si lo pongo aquí, es más o menos 1 centímetro más, aproximadamente. No sé si se ve en el video. También el acoplamiento se hace por abajo y aquí se hace por el centro, la parte mediana. Entonces, como este está roto, pensé que lo voy a cambiar y punto. Pero no podré, ¿vale? No pasa nada. Como tengo una máquina para reparar el plástico, pues lo voy a poner en su sitio y lo voy a reparar y ya está. Pues he reparado el plástico. No sé si se puede apreciar bien. Porque claro, no hay mucha luz por aquí, pero si le apetece que le enseño cómo se hace, pues dímelo en los comentarios y haré un vídeo, ¿vale? Al momento de poner la consola otra vez, asegúrate que este y el otro también se acopla en la consola. Lo que estoy hablando es esto, aquí a uno y del otro lado también. Como todo está desmontado, lo voy a aprovechar también por cambiar esto por esto. Como ves, la madera es un poquito distinta, pero es igualito. Y entonces también lo que te quiero enseñar es debajo. ¿Te acuerdas? Te he dicho que algunos tienen los tornillos. Pues mira, este no tiene los agujeros, ¿ves? Entonces esta es la diferencia que hay, pero aparte de esto son igualito. Al tiempo de montar todo, asegúrate que aquí, estas tuercas está montada y bien apretada, ¿vale? Porque si no, este se va a mover y este no lo quieres, ¿vale? Cuando este está hecho, pues sigue montando todo exactamente de la misma manera que lo ha desmontado. Antes de montar todo, cuidado si tienes bombilla de LED. ¿Por qué? Porque a un sentido, se pone de un lado, no del otro. Entonces comprueba antes de montarlas. Como vemos, este se enciende y este no. Entonces la coge, le da la vuelta y ahora sí que va, ¿vale? Y es el resultado cuando está terminado. Está todo por hoy, espero que te haya gustado el video. Si no estás suscrito, suscríbete, porque si tienes este coche, este es una mina de oro para ti. Y hasta el próximo video, pues cuídate, chao.